De Miguel Momo Vela, analista de XTB. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues vemos al IBEX 35 que va escalando poco a poco, pero parece que va consolidando ese nivel de los 9.200, una jornada con pocas, flacas referencias macroeconómicas, pero vemos como las ganancias con cautela se imponen en toda Europa. ¿Cuál es la radiografía del mercado? Bueno, lo que estamos viendo es, o lo que hemos visto en la apertura sobre todo, al despertar del mercado de futuros, ha sido pues una recuperación tímida de los niveles relativamente bajos con los que cerrábamos ayer. Lo bueno es que ya hemos recuperado en una gran mayoría de índices ese tono alcista de nuevo, tanto en Italia como en Francia, en España un poquito a rebufo, al revés que ayer. Y en el DAX, que es nuestro farolillo verde en Europa, también más o menos plano. Comenzaba pues, también en cifras verdes, ahora está más o menos plano, ligeramente por debajo en términos de valorización con respecto al resto de plazas europeas, y en concreto en España, pues bueno, lo que hemos visto digamos, en el selectivo es sobre todo a las energéticas dando ese impulso, pues algunas compañías como Endesa, Naturgy, Solaria, ahí pues encarrilando, ¿no?, la jornada, y por otra parte pues a las cíclicas, ¿no?, Bankinter, Sabadell, Meliá, Iberdrola también un poquito en la parte baja, pues en la otra parte, o la otra cara de la moneda, pues un poco haciendo la contrapartida negativa, podríamos decir. Si miramos a la tabla, Miguel, querría que nos detuviéramos porque son caídas más o menos, son tan solo 8 títulos los que recortan, pero es verdad que parece que de forma más consistente están cayendo las hoteleras en la jornada de hoy. Vemos dentro del IBEX a Meliá con un retroceso del 1% y en el continuo vemos a NH como la quinta más penalizada a esta hora, que retrocede un 2,25%. No sé cómo las ves, si a nivel individual o si hay que mirarlas por ser hoteleras. Bueno, al final forman parte de uno de los sectores en los que, de hecho, a priori en el tercer trimestre, o incluso antes del tercer trimestre, deberíamos esperar por relativa recuperación. De hecho, no hace demasiado tiempo pues estaban recuperándose bastante bien junto con IAG, ¿de acuerdo? Pues de esas caídas que venían arrastrando ya desde 2020. También tenemos en cuenta que son compañías muy cíclicas, tanto Meliá como NH, de hecho, pues son las que están más abajo a nivel sectorial. Pues están sobre todo lastrando dentro del sector a otras como Amadeus, la propia IAG que acabamos de mencionar, otras compañías como eDreams, etcétera, etcétera. Pues bueno, al final, por la situación o la condición que tienen, esa condición cíclica y sobre todo muy ligada a las temporadas turísticas, que pues están por empezar, evidentemente, pues todavía es pronto para decir si se va a seguir manteniendo este tono negativo o efectivamente vamos a ver una recuperación que anticipe pues esa recuperación o esa reactivación progresiva del sector turístico. Cambiando de sector, si nos asomamos al sector bancario, estamos viendo cómo se imponen las ventas. Es verdad que es Sabadell el título que resulta más penalizado, lleva un rebote muy diferente al de los demás y estamos pendientes de que pues en apenas unos días presente su plan estratégico. No sé qué te parece Sabadell en modo particular y el sector en general. Bueno, dentro del sector bancario ya hemos visto lo que nos cabe esperar. De hecho, salvo una pequeña temporada en este 2021 en la que vimos cómo pues, con esos resultados empresariales el sector bancario pareció reactivarse un poquito, pareció pues, ver un poquito la luz al final del túnel. Veíamos sobre todo como los principales que carrileaban en ese sentido eran Santander y BBVA, quizá en menor medida pues algunas otras como Bankinter o Caixa. En el caso de Sabadell, es verdad que ha tenido una temporada, unas últimas semanas muy buenas, con un crecimiento sobre todo impulsado por estos resultados que tuvo. No fueron mejores de lo esperado, pero sí es verdad que consiguió pues, dar ese optimismo al inversor. Su plan estratégico al final, pues más orientado a las pymes, pues no cabe duda de que una parte o uno de los motores de la economía española tan castigados, pues debería traerle o debería traducirse en buenas noticias. Si hablamos de sus resultados empresariales, debería dar o debería continuar con ese impulso en bolsa que está teniendo, si bien pues a niveles del sector bancario aquí en España, sobre todo viendo el escenario de tipos que nos deja el Banco Central Europeo, pues bueno, a largo plazo no es que sea muy halagüeño.
Entre los protagonistas del día, querría que nos fijásemos en Farmamar. Es verdad que está teniendo una subida moderada del 0,43%, sus títulos en 80 euros con 22 céntimos. Y esas buenas noticias que ha publicado hoy en ese avance de su Aplidin para tratar a enfermos ingresados con coronavirus, con bastantes buenos resultados, avanza en esa fase 3. No sé qué te parece. Bueno, Farmamar, la verdad que lleva varios ejercicios, pues bueno, cumpliendo religiosamente, salvo alguna excepción, pues todos los plazos de entrega de sus ensayos y sobre todo con unos estados financieros que salta a la vista, que han sido muy sólidos. Reducción constante de la deuda, de esos ratios de endeudamiento, que en un año como 2020 la verdad que es una campaña bastante complicada, y pues manteniendo dentro de lo que cabe sus niveles o sus márgenes de beneficio, de sus márgenes de beneficio neto, y sobre todo pues bueno, generando un ingreso de manera constante. Es verdad que en las últimas semanas pues le ha costado, ¿no?, salir de la barrera de los 80 euros por acción, ¿de acuerdo? Incluso después de ese generoso reparto de dividendos que tuvo, de 60 céntimos brutos por acción, y sobre todo de cosechar también unos buenos resultados del primer trimestre. A largo plazo, evidentemente, sigue respondiendo de manera satisfactoria para sus inversores. Vamos a ver lo que sucede en las próximas sesiones en las que el sector farmacéutico pues continúa siendo uno de los sectores de referencia, ¿no? Ya para ir terminando, Miguel, hoy estábamos viendo esa información de cómo se habría lanzado una oferta dentro del sector automovilístico. Estamos viendo cómo Volkswagen recibió la oferta de 7.500 millones por Lamborghini, aunque dicen que, bueno, que la marca de deportivos se queda en casa. No sé cómo hay que mirar las automovilísticas en un momento relativamente complicado en medio de la escasez de chips, que parece que está perjudicando evidentemente la producción, y este tipo de noticias para mirar al sector. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues como comentábamos ayer, quizá el inversor de automovilística está un poco dividido, está viendo pues como algunas pues, compañías como Volkswagen, que por cierto ayer pues cerraba la sesión en números rojos y hoy abría en positivo. Se ve que pues, bueno, las noticias de una u otra forma contribuyeron a darle un pequeño impulso a la compañía. Pues bueno, vemos pues mitad de mitad. Hay compañías a las que esta noticia pues, o bien no la ha afectado en absoluto, no les ha afectado en absoluto, o bien les ha hecho incluso perder fuerza con respecto a otras como Volkswagen, y vemos a otras que, bueno, que se mantienen en su línea de crecimiento al margen de todas estas noticias, la escasez de semiconductores, etcétera, se mantienen relativamente en sus cifras de revalorización, con lo cual, pues bueno, al final es una noticia que ha tenido un efecto residual para el sector. Para Volkswagen ha sido evidentemente positiva, pero a nivel sectorial, a grandes rasgos, tampoco ha supuesto un cambio tanto para aquellas que ya estaban mostrando un buen rendimiento como para aquellas que, bueno, pues que quizás son un poco más el farolillo rojo y están lastrando los resultados sectoriales. Y ya para terminar, Miguel, que se nos va el tiempo, ¿una recomendación? Bueno, nosotros, como decía, seguimos muy, muy pendientes del sector farmacéutico. Ahora los ojos de XTB pues están fijos en compañías como Rovi, con la última, bueno, pues con las revalorizaciones que ha tenido en la última ventana temporal de los 3 meses de más de un 20%, una compañía sin duda a la que no perderle el ojo. Pues ahí queda apuntada esa farmacéutica Rovi. Miguel Mobolera, de XTB, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Newsroom. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo.